Buenas tardes nuevamente, le habla el profesor Enrique Fernández. Hoy en la tercera clase del curso de fisiología que ofrezco a estudiantes tanto de certificado técnico como de los grados de bachillerato para los programas de ciencia del ejercicio y o entrenamiento deportivo o entrenamiento personal. Las primeras, como dije anteriormente, ¿verdad? Primero fuimos con un trasfondo histórico, ¿verdad? Bien detallado sobre la historia de la fisiología. Luego fuimos sobre el sistema nervioso y el proceso de homeostasia. La clase de hoy vamos a explicar el ciclo Krebs, ¿verdad? El famoso ciclo Krebs, la función de los carbohidratos y las proteínas, y le vamos a estar mostrando unos ejemplos de cómo es la descomposición del ATP, qué es el ATP, qué es lo que se compone el ATP, porque el ATP es bien importante. Primeramente, ciclo Krebs. ¿Qué es el ciclo Krebs? ¿Cómo proviene el ciclo Krebs? Bueno, pues el ciclo Krebs tuvo un fundador, ¿verdad? Es el famoso alemán Hans Adolf Krebs. Adolf Krebs fue un científico, él estudió la medicina, fue un encargado de los procesos químicos, biológicos en la Universidad de Alemania en Múnich. Así que sus principales investigaciones fueron a través de sobre el proceso de las reacciones metabólicas, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre con esas reacciones metabólicas? ¿Qué ocurre con las grasas, con los carbohidratos, con las proteínas, con los hidratos de carbono? ¿Qué ocurre con el sistema oxidativo, verdad? ¿Qué es lo que ocurre con nuestro cuerpo cuando hay cuando nuestro cuerpo ingiere esos nutrientes, ¿verdad? Cuando los metaboliza, cuando los cataboliza y cuando los anaboliza. Pues todas esas reacciones biológicas, químicas y fisiológicas, Hans Adolf Krebs pues fue el precursor. Así que él comenzó a realizar ese proceso, esas investigaciones allá en la década de los 30, 1937, 1938, coincide históricamente con el cardiólogo John Carbonen, que desarrolló la fórmula Carbonen, que son un proceso de VO2 max, es frecuencia máxima, frecuencia en reposo, se trabaja con los porcentajes de intensidad. Pues esa fórmula se estableció para el 37-38. O sea que fíjense cómo coinciden, ¿verdad? Cómo se van alineando los procesos históricos, fisiológicos, ¿verdad? En las fórmulas que nosotros estudiamos en esta profesión, ¿ok? Así que se encargó en esa década de los 30 en la transformación del metabolismo, en la energía que adquiere nuestro metabolismo a través de los nutrientes, ¿okay? Así que dentro de esas reacciones celulares descubrió cómo esas células a través de esos nutrientes, esas células absorbían esos nutrientes, cómo reaccionaban esas células, y esas reacciones se le conoce como que ahí se comenzó a estudiar el proceso del ácido láctico. O sea que a través del ácido láctico, ¿verdad? Comenzó primero con las reacciones fisiológicas, metabólicas, anabólicas, catabólicas de los nutrientes, cómo esos nutrientes producían energía, cómo a la misma vez se comenzaba a desarrollar un ácido láctico, ¿verdad? El lactato lumbral, perdóname, primero a través de la fase anaeróbica y luego a la fase aeróbica, ¿ok? Y entonces luego se comenzó en el ciclo Krebs, ¿ves? ¿Vieron cómo vamos por etapas? Y, ¿verdad? Siguiendo con un trasfondo histórico breve de Hans Adolf Krebs, obtiene el premio de fisiología en la medicina en el año 53. O sea que fue un estudioso, ¿verdad? De la medicina, tanto de la biología como de la química, en esa década de los 30, 40 y principios de los 50 en Alemania, ¿okay? ¿Qué es el ciclo Krebs? Pues el ciclo Krebs es un proceso de la descomposición de la glucólisis, ¿ok? Que vamos a ver más adelante los términos de la glucólisis, glucógeno, todos esos términos bien importantes los vamos a estudiar. Pero básicamente el ciclo Krebs lo que es el proceso de una descomposición constante de la glucólisis, y en ese proceso de descomposición ocurren unas reacciones químicas, ¿ok? Así que esas reacciones químicas ocurre un citoplasma a través de cada célula bajo las condiciones aeróbicas, ¿ok? En ese ciclo Krebs ocurren unas reacciones catabólicas, y esas reacciones catabólicas van a ser un proceso de una respiración aeróbica, ¿ok? Fíjense que una respiración aeróbica es que son esos procesos de corta duración a alta intensidad, ¿ok? Donde ocurre un proceso de ¿qué?
de oxigenación de la célula, ¿ok? Ese proceso de oxigenación de la célula, en el proceso anaeróbico, va a ocurrir en esos primeros 25, 45 segundos, maybe un minuto, ¿verdad? Ya después del minuto 3, 5 en adelante, entonces que estamos entrando en un proceso de la fase aeróbica, ¿ok? Así que esa energía que ocurre en ese proceso de respiración aeróbico, esa energía va a ser liberada a través de los procesos de oxidación. Fíjense que esos procesos de oxidación, ya nuestro oxígeno, ya nuestra sangre está oxigenando, y eso se conoce como el acetil-CoA. Dentro de ese acetil-CoA, ¿cuáles son esos derivados principales del acetil-CoA? El dióxido de carbono, que es el aire que nosotros respiramos a través de la atmósfera, ¿verdad? Las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Y todos esos derivados que vienen del acetil-CoA se convierten en ATP. ¿Ves? Así que fíjense que nosotros obtenemos energía a través del aire, a través de las grasas, de las proteínas y de los carbohidratos. ¿Ok? Y yo, como le pongo en la presentación que les envío a sus correos electrónicos, el proceso del ciclo Krebs, se obtiene el piruvato, luego el acetil-CoA y así sucesivamente, ¿verdad? Las claves del proceso del ciclo Krebs es el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, el azufre, la adenosina trifosfática, que es el ATP. Y yo le pongo en la presentación, ¿verdad?, una ilustración que son todas esas moléculas y esas células descomponiéndose, ¿verdad?, en una fórmula bien interesante, ¿verdad?, en una fórmula científica, en una fórmula matemática. Fíjate que en cada reacción en cada reacción y en cada descomposición son con unas fórmulas, son con unas letras, ¿ok? Y esas letras se unen y son, pues, el ATP, el ADP, el ATP más PC, ADP menos PC, ¿verdad? Ocurren unas reacciones negativas, positivas, negativas, positivas. Y al final de la presentación yo le voy a presentar de manera resumida esas 3 reacciones en cadena que ocurren en el ciclo Krebs, que comienza con una fase, puede empezar con una fase negativa como con una fase positiva. Y hay varias reacciones, hay varios PC, hay varias reacciones de creatina y fosfato en el ATP. ¿Ok? Dentro de ese sistema energético que se conoce como ATP, hay un proceso de ATP menos PC. ¿Ve? El menos PC es una reacción de energía. ¿Ok? Y esa reacción de energía puede ser con letras. ¿Ok? ATP menos PC, un sistema glucolítico y un sistema oxidativo. Bien importante, hay que aprenderse para entender bien el ciclo Krebs. Hay que entender también unas terminologías básicas, ¿verdad?, para poder entender cómo es ese proceso del ciclo Krebs, ¿verdad? Porque si nosotros no entendemos las terminologías, no podemos entender el proceso, ¿ok? Célula aeróbica. La célula aeróbica necesita oxígeno para oxigenarse y poder procesar, pero primero esa célula aeróbica se pasa por un proceso anaeróbico donde desarrolla un lumbar lactático, desarrolla ácido láctico. Ese ácido láctico se adapta, nuestro cuerpo se adapta, nuestra sangre se adapta, nuestro músculo se adapta, nuestro sistema de oxigenación con el VO2 max se adapta, y entonces podemos entrar en el proceso aeróbico. ¿Ok? Y a la misma vez se comienzan a desarrollar esas funciones metabólicas en nuestro cuerpo. El acetil-CoA. El acetil-CoA es ese componente clave en el metabolismo, donde es un componente clave en el metabolismo, donde se van a producir diferentes reacciones bioquímicas. Esas reacciones bioquímicas van a ocurrir en el ciclo Krebs. O sea que dentro del ciclo Krebs ocurre el acetil-CoA, que ocurre en el metabolismo, y el metabolismo va a tener unas reacciones bioquímicas. ¿Qué reacciones bioquímicas se van a producir dentro del ciclo Krebs? Que se producen también, que van a producir acetil-CoA, la descomposición de los nutrientes, la descomposición de nuestros nutrientes que nosotros ingerimos en nuestro metabolismo: grasas, proteínas, carbohidratos y el dióxido de carbono. ¿Ok? Sintrato sintasa es la gran mayoría de las células
que se van a catalizar, o sea, van adentro, catalizan y ocurren esas reacciones en el ciclo Krebs. Adenosina difosfática, ADP, adenosina difosfática. Antes del ATP ocurre un ADP. Obviamente, todas esas reacciones bioquímicas que ocurren en nuestro cuerpo ocurren en milésimas de segundo. Fíjate que se habla mucho del ATP, pero casi nadie toca el tema de ADP. O sea, el ADP, para que ocurra un ATP, tiene que ocurrir primero un ADP. ¿Ok? ADP, adenosina difosfática, compuesto químico formado por el nucleósido y dos fosfatos unidos entre sí. Cuando hay un fosfato es P1 más P1 y P2. Por ejemplo, ADP menos P1 menos P2 menos P3 menos P4. ATP más P. Pero si hay dos reacciones químicas entre sí, pues ADP más P1 más P2 más P3. ¿Ok? O sea, las reacciones químicas son P. ¿Verdad? Reacciones químicas P. PC, reacciones químicas a través del fosfato o de la quinasa. Puede ser ADP más P, ADP más PC, ADP menos C, ADP menos PC. Esas son reacciones químicas que ocurren entre sí. Más adelante, en la última parte de la presentación, yo le voy a estar hablando de los diferentes procesos y reacciones del ATP. Pero en resumidas cuentas, adenosina difosfática, que es el ADP, compuesto químico formado por el nucleósido y dos fosfatos entre sí. Cuando le hablan de dos fosfatos entre sí es más P1 más P2, menos P1 menos P2. ¿Okay? Reacción entre sí, P1, P2. ¿Ok? Adenosina difosfática es adenosina trifosfática, perdónenme. Adenosina trifosfática es que el famoso ATP, fíjate, un compuesto químico formado por el nucleósido fundamentalmente para producir energía. ¿Ves? Por eso es que yo le digo primero que antes del ADP ocurre el antes del ATP ocurre el ADP. ADP menos PC, ADP más PC. Es una reacción negativa positiva. ¿Ok? O sea que antes de que se produzca ese componente principal de energía que es el ATP, tiene que ocurrir primero un ADP. Mi gente, y el ATP lo tenemos, como yo siempre le digo en mis clases a los estudiantes, lo tenemos constantemente. Nosotros producimos, o sea, el ser humano produce ATP 24/7. Cuando hace ejercicio, cuando se levanta, cuando nos movemos. Por ejemplo, ahora mismo mi cuerpo está produciendo ATP y yo estoy sentado. Yo estoy produciendo ATP cuando me paso la lengua, ¿verdad?, entre los labios. Cuando hago este movimiento con el dedo índice. Cuando yo parpadeo. Cuando tengo una reacción, ¿verdad? Me voy a rascar el pelo. Cuando muevo el brazo. Ahí automáticamente mi cuerpo está produciendo ATP. Cuando muevo la cabeza de lado a lado. O sea que fíjense que el ATP no es que yo tengo que estar todo el tiempo en movimiento, haciendo ejercicios de alta intensidad, brincando, saltando, corriendo, ¿verdad? Ahora mismo yo estoy moviendo la cabeza de lado a lado. Mi cuerpo está produciendo ATP. Está teniendo unos procesos de reacciones energéticas y químicas a la misma vez. Y fíjate que nuestro metabolismo, el ciclo Krebs, yendo un poquito para atrás al ciclo Krebs, el ciclo Krebs se produce todo el tiempo, ¿verdad? Nuestro cuerpo quema energía, no únicamente a través del movimiento, sino cuando nosotros estamos durmiendo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros ingerimos el último alimento y nos vamos a acostar, nuestro cuerpo cuando duerme está catabolizando, ¿verdad? Nuestro metabolismo está catabolizando todos esos nutrientes y esos nutrientes se van esparciendo en nuestro cuerpo, donde al final quien último recibe esas reacciones bioquímicas es la parte del hígado y la parte del riñón. Por eso es que los carbohidratos es ese último nutriente que se va a catabolizar. O sea, ese es el último nutriente que va a recibir esa reacción bioquímica. Es el carbohidrato. Por eso es que cuando usted se levanta, usted amanece con hambre. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo está catabolizando constantemente cuando nosotros estamos durmiendo, ¿verdad? Así que
Y también ocurre, ¿verdad? Ese proceso, ese proceso de quema calórica también en reposo, que eso es lo que es el MET, pero eso es otro tema aparte, ¿verdad? Pero quería hacer esa aclaración, ¿verdad? Relacionado con el ciclo Krebs, si siempre tiene que, en ese proceso de ciclo Krebs, tengo que estar moviendo constantemente, ¿no? Nuestro cuerpo está catabolizando, nuestro cuerpo está generando energía constantemente, aún activo, en movimiento, como en descanso, en reposo o cuando estamos durmiendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tú estás durmiendo, tú vives, ¿verdad? Tu sistema nervioso está trabajando, tu sistema cardiovascular está trabajando, tu sistema metabólico y digestivo está trabajando, ¿verdad? Tu cuerpo no para nada más, ¿verdad? O sea, tu cuerpo trabaja constantemente y recibe estímulos eléctricos, no importa si estamos despiertos, si estamos moviéndonos o si estamos descansando y durmiendo, ¿ok? Así que quería hacer esa nota aclaratoria. En ese proceso, continuando con esas terminologías claves, que es bien importante que aprendan en ese proceso del ciclo Krebs para que entiendan el ciclo Krebs y asocien la lógica del proceso del ciclo Krebs. No se embotellen el proceso del ciclo Krebs, porque ustedes, ¿verdad? Esa no es la manera más efectiva de usted aprenderse el ciclo Krebs, ni embotellándolo. Es cuestión conociendo las terminologías básicas y asociándolo con el diario vivir, ¿ok? Fíjate que hice unas asociaciones, ¿verdad? Ciclo Krebs, metabolismo, anabolismo, catabolismo, ¿ok? El proceso de glucólisis. Bueno, glucólisis tiene tres jugadores principales. Está el glucólisis, glucogénesis y el glucógeno. Glucólisis es esa descomposición de glucosa en el ácido pirúvico, ¿verdad? Ese hábito es lo que se conoce como el piruvato. El piruvato es ese componente principal de energía que va a desarrollar esa glucosa. Va a ocurrir en esa fase anaeróbica, se va a convertir en glucosa, ocurre en la fase anaeróbica, se convierte la glucosa en ácido láctico y una vez la glucosa se convierte en ácido láctico, produce el ATP. Así que glucólisis, repasando, descomposición de la glucosa en ácido pirúvico para convertirse en una fase anaeróbica, que esa fase anaeróbica va a ser en esos primeros 2-3 minutos, ¿verdad? A la misma vez, dentro de esa fase anaeróbica, la glucosa se va a desarrollar la fase del lactato, va a producir ácido láctico para producir la energía necesaria para entonces producir ATP. Así que en esa zona que se va a desarrollar el lactato, que esa fase anaeróbica, pues puede ser comenzando de los 30 segundos hasta el minuto 2, maybe minuto 3. ¿Okay? Ya después de ese minuto 4 o 5, entonces entramos en la fase aeróbica. ¿Okay? Dentro de la glucólisis ocurre una glucogénesis, que es la conversión de glucosa en oxígeno. La conversión de glucosa en oxígeno. Todo eso en la fase anaeróbica. Fíjense que eso ocurre en milésimas de segundo. Glucólisis, glucogénesis, conversión de glucosa en oxígeno, y el glucógeno es el almacenamiento de carbohidratos en el cuerpo, donde se encuentran en los músculos e hígado. Fíjense que yo le había hablado hace unos segundos atrás de que el carbohidrato es ese último nutriente que nuestro cuerpo va a que nuestro cuerpo va a tener esa reacción química. ¿Okay? So, ese proceso de esa reacción química a través de los carbohidratos es el glucógeno quien se encarga de hacer ese almacenamiento en los músculos y almacenamiento en el hígado. Cuando hablamos de la fosfocreatina, que es el PC, es un compuesto energético durante la acción muscular manteniendo el ATP. ¿Ve? ATP más PC. Ese PC es una reacción química. Es bien importante. Para que se produzca ese ATP necesita la fosfocreatina. ¿Ok? Dentro de otra terminología bien importante es la creatina quinasa, que es la descomposición de PC en creatina y P1. ¿Ves? ATP más PC más P1 más P2 más P3. Ocurren unas reacciones químicas. Pues esas reacciones químicas son que es la descomposición del PC para convertirse en creatina. Y se convierte en creatina y ocurre el ATP. ¿Okay? Y va teniendo diferentes reacciones químicas. Sistema oxidativo es ese sistema de energía
que se descompone los combustibles, que es la ayuda del oxígeno. O sea, ese combustible es el oxígeno. ¿Ves? Se necesita, el ATP se desarrolla en una fase oxidativa. ¿Ves? El ATP, ciclo Krebs, ¿cuáles dijimos que eran los componentes principales? Carbohidratos, proteínas, oxígeno, ¿ok? A la grasa. ¿Okay? Sistema oxidativo es que el sistema, el oxidativo, oxígeno, asociamos oxidativo con oxígeno. Oxidativo, esa energía se va descomponiendo los combustibles. ¿Cuáles son los combustibles? Los nutrientes, ¿ves? Que se descomponen dentro de ¿qué? Dentro del ciclo Krebs. Y esos combustibles con ayuda del oxígeno, porque cuando esos nutrientes se descomponen, usted está respirando, ¿verdad que sí? Claro, usted respira ¿para qué? Para que la sangre oxigene, ¿ok? Y ese proceso de oxigenación va a ocurrir a través del ATP, ¿ok? Esas son básicamente las terminologías importantes para poder entender el ciclo Krebs. Yo resumí en 6 reacciones el ciclo Krebs, porque ¿verdad? Los estudiantes se me asustan cuando yo les presento el proceso del ciclo Krebs, cómo son las reacciones químicas a través de las fórmulas químicas, ¿verdad? Que desarrolló Hans Krebs allá en el 37, y se me asustan, ¿verdad? Así que yo lo que hice fue que yo hice un proceso criollizado de las etapas del ciclo Krebs, donde están ocurriendo la descomposición y la función que tienen en nuestro cuerpo las proteínas y los carbohidratos, ¿ok? Así que yo lo resumí en 6 reacciones. La reacción 1 es conversión del piruvato a acetil-CoA. Que habíamos dicho que era el acetil-CoA. El acetil-CoA se compone de las grasas, proteínas, carbohidratos y dióxido de carbono. O sea, el piruvato, acetil-CoA, y en ese proceso ocurre la glucólisis, ¿ok? Que habíamos dicho que era la glucólisis, la descomposición de la glucosa en azúcar en ácido piruvio, ¿ok? Y toda esa descomposición de la glucosa en el ácido piruvio se va a desarrollar en la fase anaeróbica, que es de los 30 segundos como hasta los 3 minutos, ¿ok? Esa es la primera fase. Conversión del piruvato en acetil-CoA, produciendo una glucólisis. Luego que ocurre esa conversión de piruvato a acetil-CoA que produce la glucólisis, ese piruvato genera glucólisis saliendo del citoplasma, ¿ok? Esa reacción 1-2 puede ocurrir en menos, por eso yo dije milésimas de segundo, o sea que en resumidas cuentas ocurre en menos de un segundo. Reacción 3. El proceso del piruvato surge una descarboxidación oxidativa, ¿ok? Descarboxidación oxidativa, o sea que ese oxígeno se va descomponiendo, esos combustibles se va descomponiendo, y entonces se va a ir produciendo el ATP. O sea que el piruvato va a recibir una descarboxidación oxidativa, o sea que el oxígeno se va a descomponer, ¿ok? El oxígeno se va a descomponer, va a hacer su función en el cuerpo en la molécula de NADH, produciendo unos electrones de molécula. Cuando hablamos de electrones de molécula, son las reacciones. Por ejemplo, esas reacciones de molécula, en la presentación que yo le pongo, son las ilustraciones que son OC. O es la roja y C es la gris, ¿ok? También está la S, que son amarillos. Pues esas son reacciones de electrono. Reacciones de electrono que son que me van a producir energía, me van a producir ATP y me van a producir creatina y me van a producir quinasa, me van a producir ribosa, ¿verdad? Todas esas reacciones y esas fórmulas que van a ocurrir dentro del ATP, ¿ok? Entonces, más adelante yo le voy a hablar un poquito del NADH, ¿ok? Pero vamos por partes. Reacción 3. Piruvato sufre descarboxidación oxidativa, produciendo la molécula de NADH. Y esos NADH van a generar unos electrones en las moléculas para luego hidrolizarlo y entonces ocurrir la salida de las moléculas.
NADH más. Fíjate que NADH más tiene una reacción positiva. Tiene una reacción positiva para que esos electrones se unan a la molécula y produzcan una energía. ¿Okay? NADH más significa nicotinamida adenina dinucleótico. ADP. Adenosina trifosfática compuesta de trifosfato y ribosa. Adenina. ¿Ve? Vamos a circular adenina como sujeto. Y adenina es lo que me va a producir energía. ¿Ok? Adenina. Energía. ¿Ok? Esa palabra es bien importante. Reacción 4. Produce la segunda fase oxidativa. ¿Ok? Las primeras 3 reacciones van a ser la primera fase oxidativa, donde el oxígeno se va a descomponer para eventualmente producir ATP. Pues en esa fase 4 va a ocurrir la segunda reacción oxidativa, COA, ¿se acuerdan? Acetil COA, ¿ok? Que nuevamente las proteínas, las grasas, el oxígeno se va a ir descomponiendo. O sea, que ocurre la reacción 4 va a producir esa segunda reacción oxidativa, la cual ocurre una deshidrogenación de la molécula del piruvato, formando el acetil CoA. Reacción quinta, después de todo eso, ocurre el ATP. Reacción 6, que es la última. Reacción global del ciclo. Ácido piruvato más NADH más acetil CoA más NDA más CO2, que significa en arroz y habichuela NADH, que es ocurre la nicotinamida adenina dinucleótido. ¿Ok? Si eso se fuera a descomponer completa, es ácido piruvato más NAD más acetil CoA más NAD más CO2. En resumidas cuentas, la reacción 6 es un resumen de la reacción 1 a la reacción 5. ¿Ok? Eso es básicamente, ¿verdad? Esto es bastante más complejo, pero obviamente esto pues es una manera de cómo son esas etapas del ciclo Krebs, ¿verdad? De una manera resumida y criollizada, ¿verdad? Ahora que entendimos un poquito esas terminologías básicas, ese proceso del ciclo Krebs es bien importante. Hay 2 jugadores bien importantes. ¿Qué rol juegan las proteínas y los carbohidratos en el ciclo Krebs? Yo había dicho, ya la tercera vez que lo digo, que el carbohidrato es la última función que cataboliza, la última función en la glucosa, donde la sangre, perdónenme, la cual la sangre va transportada hacia los tejidos. Fíjense que yo había dicho que el ciclo, en el proceso del ciclo Krebs, ¿verdad? Los carbohidratos es la última, dentro de los nutrientes, es la última función que va a catabolizar, donde va a ser los hígados y los músculos, ¿verdad? Lo había dicho bien claro. Pues va a ser esa última función de la glucosa. Por eso es que es bien importante, ¿verdad? Y aquí pues no quiero mezclarlo con nutrición, ¿verdad? Pero por eso aquí dicen, pues es bien importante, ¿verdad? Controlar los famosos dulces, los famosos carbohidratos simples, ¿verdad? Que tenemos en los panes, que tenemos en las pastas, que tenemos en los arroces, ¿verdad? Porque eventualmente, al igual que las sodas carbonatadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el azúcar, ¿hacia dónde va? Va a la sangre, ¿eh? Así que es la última sustancia en la glucosa que se va a transportar de la sangre a los tejidos, donde se va a metabolizar, ¿ok? Esa ingesta de carbohidratos, que puede ser simple, que a través simple se va a catabolizar como el azúcar. Esa ingesta de carbohidratos va a ser absorbida por los músculos y el hígado. Entonces, por ahí es que viene el hígado, el páncreas, ¿verdad? La diabetes, ¿verdad? Todas estas otras enfermedades, ¿verdad? Que son reacciones que van a surgir en cadena. Una vez esos carbohidratos son absorbidos por los huesos y los músculos, se va a convertir en una molécula de azúcar que va a ser el glucógeno. ¿Ves? ¿Vieron cómo hicimos la asociación?
El glucógeno va a ser almacenado en un citoplasma utilizando esas células de ATP. O sea que fíjate que todo ese proceso de descomposición y dentro de las funciones de los carbohidratos y las proteínas va a estar trabajando el ATP. Por eso es que yo le dije que nuestro cuerpo está produciendo ATP 24/7. No importa si estamos activos, si estamos parados, si nos estamos moviendo, si estamos sentados, si estamos en reposo. Proteínas y grasas, alrededor de un 5, un 10% de energía es necesario para el ejercicio prolongado. O sea que es bien importante no únicamente tener, ¿verdad? Las personas que hacen mucho ejercicio prolongado, que son pues jugadores de baloncesto, corredores de maratones, no únicamente es carbohidratos simple, también tienes que tener proteína, ¿verdad? Porque dentro de esa fase aeróbica, que es un ejercicio tan prolongado como el maratón, tú tienes que desarrollar fuerza, tienes que desarrollar tolerancia muscular, ¿verdad? Tienes que desarrollar lo que nosotros en el argot del fondismo decimos, es dar esos alones en esos últimos 100, 200 metros para lograr ganar una carrera, para bajar tiempo, para cortar distancia. Pues si tú no tienes suficientemente energía a través de la proteína dentro de la fase anaeróbica, porque tú vas a utilizar la fase anaeróbica cuando dices, das este último jalón, en esos últimos 100, 150, 200 metros, tú estás desarrollando ahí una fase aeróbica, ¿verdad? Ejercicio de alta intensidad, corta duración, explosivo, no hay pausa. Si tú no tienes suficientes proteínas en tu cuerpo, no vas a tener esa energía y no vas a rendir, ¿ok? Por eso es que es bien importante esa combinación de ingerir, ¿verdad? Una distribución nutricional, energética, de proteínas y carbohidratos. Así que alrededor de un 5, un 10%. Es la energía necesaria para ese ejercicio prolongado, ¿ok? ¿Qué energías provienen a través del ciclo Krebs? Bien importante, a través del ciclo Krebs, la unión de el fosfato, el PC, ADP menos PC, ATP más PC. O sea, la creatina quinasa es bien importante para que produzca el ATP. ¿Ok? Sin eso, no ocurre esa energía necesaria que necesitamos. Y entonces, esa reacción del ATP más PC se convierte en trifosfato. ¿Ves? Adenosina trifosfática. ¿Ok? Ese proceso energético, conocido como el ciclo ATP, como el ciclo Krebs, como el ciclo Krebs, va a transportar esos fosfatos hacia el ATP, teniendo una reacción en la enzima. Bien importante, y esto es un repasito, esto yo lo doy más detallado en termorregulación, pero siempre son unos repasitos educativos que yo le doy a mis estudiantes. Que entendemos por bioenergética, ¿verdad? Es ese proceso de la ciencia que se encarga de la transportación y cese de energía en los sistemas biológicos, ¿verdad? Biológicos a través de la vida de un ser humano, un animal, ¿verdad? En ese proceso bioenergético se encuentra el metabolismo que absorbe el citoplasma y ocurre unas reacciones químicas de energía. Procesos de energía, pues mira, nosotros los seres humanos producimos ATP, pero las plantas, los seres vivos producen ATP. Humano, ¿verdad? Nosotros los humanos, Homo sapiens, y los animales, los gatos, los perros, ¿verdad? Los leones, etcétera, etcétera. Las plantas producen un proceso de ATP, el proceso de energía, lo que es el ATP para el Homo sapiens o los animales. Es el proceso de energía, es la fotosíntesis de la planta, donde ocurre la conducción, la convección, la evaporación, ¿verdad? Obtienen la energía a base del agua, de la lluvia, de la tierra y del sol. Cuando están esos tres elementos juntos en la planta, en la tierra, la absorbe energía, agua, se alimenta a través del agua y del sol, crece y evoluciona. Crece y da los frutos. Esa planta se seca, ¿verdad? En los tiempos de invierno. Nuevamente, cuando sale el sol, cuando viene lluvia, ocurre ese proceso de energético, ¿verdad? A través de la conducción, evaporación, etcétera, etcétera, que eso yo lo explico más adelante en termorregulación, y se va descomponiendo, se va produciendo energía nuevamente. Pues así mismo también, ese proceso de fotosíntesis es el ATP de las plantas, ¿ok? Pero eso es un repasito que yo doy, ¿verdad? Eso yo lo doy más profundo en termorregulación. Habiendo hecho esa pausa, vamos entonces ya a la última fase
de la clase de hoy, bioenergética en la producción del ATP. Por eso es que quise darle ese repasito rapidito de bioenergética. Bioenergética a través del ATP, porque a través del ATP la bioenergética es un jugador bien importante. Esa molécula del ATP está compuesto de adenosina y ribosa, ¿ok? O sea, bioenergética, ATP, la descomponemos en ribosa y adenosina. ¿Ok? Adenosina, adenina. Adenosina, adenina. Fíjate que ese sujeto lo vamos a subrayar, lo vamos a poner en bold, lo vamos a poner en italic. Es un sujeto, es un jugador bien clave en los procesos de descomposición de energía, en los procesos del ciclo Krebs y en los procesos de ATP. ¿Ok? Nuevamente que ese proceso de ese ATP está compuesto de adenosina y ribosa. Ese ATP va a generar energía. Ese proceso de generación de energía del ATP se va a desarrollar dentro del sistema oxidativo y la glucólisis. ¿Ves? ¿Ves por eso la importancia de repasar las terminologías? Seguimos. En ese proceso de bioenergética, ese sistema de ATP menos PC, tiene que ocurrir esa combinación. Va a ocurrir una molécula, que es la molécula AB, y va a ocurrir una enzima. Luego de eso, ¿verdad? Ocurre ese proceso de enzima, se va a conocer como la molécula A, que me va a producir energía y que va a ocurrir el catabolismo. ¿Okay? Los términos de metabolismo, anabolismo y catabolismo yo lo voy a estar discutiendo en el próximo video, así que no se preocupen. ATP, adenosina, ocurre una energía que va a haber una reacción menos P o más P. Puede ocurrir una reacción negativa o positiva, donde esa energía va a ser energía P1. ¿Okay? Por eso es que ATP menos P1. O sea, esa es el primer energía. ATP menos P1 más P2 menos P3 más P4. ¿Okay? Las energías pueden ser negativas como positivas. ¿Ok? Ocurre fíjate que esa es la parte A. Dentro de la parte B ocurre el fosfato P1, que es el componente de energía principal, ¿verdad? El componente de fosfato principal. Separándose la adenosina y liberando el ATP en energía. Adenosina, ATP, ¿ok? Ocurren diferentes reacciones, ¿ok? Y esas reacciones son esas reacciones de fosfato me van a producir energía. ¿Ok? Cuando el ATP vuelve a formarse con el ADP, ocurre una creatina quinasa donde me va a producir energía. ¿Ok? Luego eso se va a convertir en ADP y ocurre el ATP. ¿Ok? Eso pues a modo de resumen, ¿verdad? Es la clase de hoy, ¿verdad? Le expliqué bastante resumido sobre el ciclo Krebs, las funciones de los carbohidratos y las proteínas. Les mostré algunos ejemplos, algunas terminologías básicas. Los invito, ¿verdad?, a que estudien las presentaciones que yo les envié por email. La próxima clase estaremos hablando, ¿verdad?, ya de termorregulación. Vamos a estar hablando un poquito del ATP y de las fibras musculares. Así que nada, nos vemos en las próximas clases y todos a bordo.